Elon Musk no tuitea, no aparece, no revela nada. Para Elon, el silencio no es un descanso, es una advertencia. Todas las filtraciones apuntan a una cosa, un motor completamente nuevo que podría hacer saltar por los aires todas las normas y llevar a Tesla a la cima absoluta, sin comparación. ¿Por qué empiezan a preocuparse los fabricantes de automóviles chinos? ¿Por qué contiene la respiración el mundo de los vehículos eléctricos? ¿Y por qué es tan probable que este invento cambie para siempre nuestra forma de ver los vehículos eléctricos? Vamos a desgranarlo todo ahora mismo. El poder de marca de Tesla. Tesla no se limita a fabricar coches. Está creando una visión audaz del futuro, que se siente viva con innovación y propósito, con tecnología punta y diseños que atraen miradas allá donde van. Tesla se ha convertido en algo más que una marca, se ha convertido en un movimiento global, ganándose la lealtad de fans en más de 50 países. Para mucha gente, conducir un Tesla no es solo un medio de transporte, se trata de identidad, se trata de confianza, y se trata de ser parte de algo más grande. Pero justo cuando el mundo pensaba que Tesla lo tenía todo resuelto, ocurrió algo inesperado. En un acto reciente, Elon Musk subió al escenario tranquilo, sonriente y misterioso. No reveló mucho, solo algunas pistas, pero esas pistas fueron suficientes para incendiar el mundo de la tecnología. Algo grande está por venir. Antes de sumergirnos en los detalles de la última creación de Elon Musk, demos un paso atrás. Para entender hacia dónde se dirige Tesla, tenemos que recordar dónde empezó todo. Corría el año 2003. Por aquel entonces, los coches eléctricos eran una broma. Los SUV de gasolina dominaban las carreteras y la mayoría de la gente pensaba que los V eran máquinas lentas e incómodas que parecían juguetes. Pero dos ingenieros, Martin Eberhard y Mark Tarpenning, tenían una visión que iba completamente a contracorriente. Creían que los vehículos eléctricos podían ser rápidos, elegantes y emocionantes. Así que fundaron Tesla Motors en el corazón de Silicon Valley, y bautizaron la empresa con el nombre de Nikola Tesla, un inventor legendario que soñó con la energía gratuita para todos. Su misión estaba clara, querían demostrar que los coches eléctricos no tenían por qué ser aburridos. Podrían ser prácticos, elegantes y buenos para el planeta. Entonces Elon Musk entró en escena. En 2004, Elon acababa de amasar una fortuna vendiendo PayPal. Ya le apasionaba resolver problemas masivos como el calentamiento global y la dependencia de los combustibles fósiles. Cuando descubrió Tesla, algo encajó. Invirtió $30 millones y se incorporó a la empresa como presidente. Pero Elon no fue solo un inversor pasivo. Se implicó a fondo, impulsó ideas atrevidas, objetivos ambiciosos y cambios drásticos en la forma de diseñar y fabricar coches. En 2006 asumió el cargo de consejero delegado y comenzó el alocado viaje de Tesla. Su primer gran paso fue el Tesla Roadster, lanzado en 2008. No se parecía en nada a los toscos coches eléctricos que la gente recordaba. El Roadster era un elegante biplaza que podía pasar de 0 a 100 km por hora en menos de 4 segundos. Tenía una autonomía de 245 millas con una sola carga. Y sí, costaba unos $100,000, pero envió un mensaje claro. Los coches eléctricos pueden ser rápidos, podían ser divertidos y podían competir. Famosos como George Clooney los compraron. De repente, los vehículos eléctricos tenían un factor cool, pero detrás de las escenas, Tesla estaba en problemas. Se estaban quemando a través de dinero en efectivo. La producción era lenta. Cada coche tenía que fabricarse a mano en un pequeño taller. Y los problemas de calidad empezaron a acumularse. Entonces llegó la crisis financiera de 2008. La empresa estaba al borde del colapso. Elon intervino de nuevo, poniendo $40 millones de su propio dinero para mantener Tesla con vida. Luchó por conseguir más financiación, enfrentándose a un rechazo tras otro. Más tarde, lo describió como mirar al abismo. Pero de alguna manera, Tesla sobrevivió. Vendieron 2.500 Roadsters, lo suficiente para seguir adelante, y a partir de ese momento, la historia de Tesla se convirtió en una de las remontadas más increíbles de los negocios modernos. Escape con el modelo S. El verdadero despegue de Tesla llegó con el Model S en 2012. Esta berlina totalmente eléctrica es una bestia, 400 millas de autonomía, una aceleración de locos, y una pantalla táctil gigante que se siente como conducir un iPad. No es solo un coche, es una declaración. Su precio ronda los $700,000. Sigue siendo caro, pero gana premios a diestro y siniestro. Coche del año de Motor Trend, un 99 sobre 100 de Consumer Reports. De repente, Tesla no es un jugador de nicho,
Es un fabricante de automóviles de fiar. La visión de Elon empieza a encajar. Construir coches de lujo para financiar otros más baratos. El SUV Model X le siguió en 2015, con esas salvajes puertas de ala de halcón. Y luego el Model 3 en 2017, un sedán de $35.000 para las masas. El Model 3 es un éxito, con más de 2 millones de unidades vendidas en 2023, gracias a su asequibilidad y a la red de supercargadores de Tesla, que facilita los viajes largos. En 2020, el crossover Model Y se une a la gama, convirtiéndose en el superventas de Tesla. En 2025, Tesla es un monstruo. Entregó 1,8 millones de coches en 2024, con fábricas en California, Shanghái, Berlín y Texas bombeando vehículos. Tesla ya no es solo coches. Es paneles solares, almacenamiento de baterías e inteligencia artificial para la tecnología de conducción autónoma. El precio de sus acciones se ha disparado, convirtiéndola en una de las empresas más valiosas del mundo, con un valor superior al $1 billón en algunos momentos. La apuesta de Elon por los vehículos eléctricos dio sus frutos y obligó a gigantes como Ford y GM a apostar también por ellos, pero no fue un camino de rosas. Tesla se enfrentó a pesadillas de producción como el infierno de fabricación con el Model 3, y los tweets de Elon han provocado demandas e incendios de relaciones públicas. Los críticos dicen que Tesla está sobrevalorada o sobrevalorada, y rivales chinos como BYD le están pisando los talones. Aún así, la marca Tesla es intocable, sinónimo de innovación, como Apple o SpaceX. ¿Por qué tanto revuelo por el silencio de Elon? Empecemos por la razón por la que todo el mundo siente tanta curiosidad por el silencio de Elon Musk. El misterio del silencio de Elon. Elon es un maestro a la hora de mantener al mundo en vilo. ¿Recuerdas cuando se burló del Tesla Roadster en 2017, prometiendo que sería el coche de producción más rápido de la historia? ¿O cuando mencionó casualmente un Tesla de $25.000 que provocó un frenesí en Internet, cada vez que deja caer una pista o incluso permanece en silencio durante demasiado tiempo? Es como una señal de que algo masivo está por llegar. En estos momentos, Tesla sigue siendo una potencia en el mundo de los vehículos eléctricos. Tienen el Model 3, el Model Y el Cybertruck, y su red de supercargadores es inigualable, pero la competencia es más feroz que nunca. Empresas como BYD, NIO y SPEN de China están produciendo vehículos eléctricos asequibles de alta tecnología a un ritmo vertiginoso. Mientras tanto, los fabricantes de automóviles tradicionales, como Ford, GM y Volkswagen, por fin se están tomando en serio los coches eléctricos. Así que, para que Tesla se mantenga en cabeza, necesita sacarse algo extraordinario de la chistera. Y ahí es donde entra este rumoreado motor. Lo que se dice en la calle, o mejor dicho, en los autoblogs y en los círculos de la industria, es que Tesla está trabajando en un motor eléctrico de nueva generación que no se parece a nada que hayamos visto antes. No es solo un ajuste a su tecnología existente, sino una completa reinvención de lo que un tren motriz EV puede hacer. Vamos a desglosarlo y averiguar lo que esto podría significar. ¿Qué hace diferente a este motor? Quizás se pregunte, ¿un motor? ¿No tienen ya motores eléctricos los vehículos eléctricos? ¿Qué tiene de especial este motor? Buena pregunta. Para entender por qué este motor está causando tanto revuelo, veamos primero qué es lo que impulsa un vehículo eléctrico típico hoy en día. Dentro del motor rumores. La mayoría de los vehículos eléctricos, incluidos los Tesla, utilizan motores eléctricos que se basan en una combinación de imanes, bobinas de cobre y una batería para generar movimiento. Estos motores ya son muy eficientes, mucho mejores que los motores de gasolina, que desperdician 1 tonelada de energía en forma de calor. Los motores de Tesla, en particular, son conocidos por su rendimiento, que proporciona a coches como el Model S Plaid una aceleración demencial, como pasar de 0 a 100 km/h en menos de 2 segundos, pero incluso la tecnología de Tesla tiene margen de crecimiento, sobre todo en lo que se refiere a coste, autonomía y sostenibilidad. Aunque no tenemos el plano porque Elon lo mantiene en secreto, aquí van algunas conjeturas basadas en el historial de Tesla y en la dirección que está tomando la industria. ¿Eficiencia revolucionaria? Imagina un motor eléctrico que exprima hasta la última gota de energía de la batería, proporcionándote más autonomía sin necesidad de un paquete de baterías más grande y pesado. Tesla ya está experimentando con cosas como la tecnología de bobinado en horquilla, que hace que los motores sean más eficientes al meter más cobre en menos espacio. Este nuevo motor podría llevarlo al siguiente nivel,
quizá utilizando materiales avanzados o un diseño totalmente nuevo para reducir aún más las pérdidas de energía. Si Tesla puede ofrecer 500 o incluso 600 millas de autonomía con una sola carga sin aumentar el precio, cambiará las reglas del juego para los compradores preocupados por la ansiedad de autonomía. Los motores más pequeños y ligeros ofrecen más espacio para los pasajeros, la carga o incluso un diseño más elegante. Si el nuevo motor de Tesla es compacto pero potente, podría permitir fabricar coches más baratos y ligeros sin sacrificar las prestaciones. Piensa en un Tesla asequible que siga pareciendo un cohete espacial. Ese es el tipo de cosas que podrían dominar el mercado de masas. Uno de los mayores retos de Tesla es hacer que los vehículos eléctricos sean asequibles para todos. En este momento, sus coches son impresionantes, pero siguen siendo caros para la persona promedio. Un nuevo diseño de motor más barato de fabricar, quizá utilizando menos metales de tierras raras como el neodimio o el cobalto, podría ayudar a Tesla a reducir los precios sin recortar gastos. Si son capaces de ofrecer un coche de $3,000 tan bueno como el Model 3, los competidores lo van a tener difícil para seguirles el ritmo. No olvidemos el amor de Elon por la velocidad. Puede que este motor no se limite a la eficiencia, podría ampliar los límites de lo que pueden hacer los vehículos eléctricos. Tal vez sea un motor que proporcione una aceleración aún mayor o un mejor manejo para un nuevo Tesla Roadster. O quizá esté diseñado para el próximo robotaxi de Tesla, que permitirá una conducción autónoma súper suave con un control milimétrico. Tesla se preocupa por salvar el planeta, ¿verdad? Un nuevo motor podría utilizar materiales reciclados o ser más fácil de reciclar al final de su vida útil. Si Tesla consigue fabricar un motor que no solo sea de alto rendimiento, sino también respetuoso con el medio ambiente de principio a fin, será una gran victoria para su marca y para el medio ambiente. Sea lo que sea este motor, es probable que sea una combinación de estas ideas, además de alguna innovación comodín que aún no podemos predecir. Tesla es conocida por sus ideas innovadoras, como cuando sustituyó el cableado tradicional por un sistema nervioso único en el Cybertruck. Este motor podría ser su próximo gran salto. ¿Cómo sacudirá el sector de los vehículos eléctricos? Digamos que Tesla presenta este nuevo motor y que es tan increíble como se sugiere. ¿Qué pasa después? ¿Cómo cambia el panorama de los EV? Aquí está el efecto dominó que podríamos ver. Subiendo el listón de la autonomía y la eficiencia. Si el motor de Tesla ofrece una autonomía sin igual, digamos 600 millas con una carga, obligará a todos los demás fabricantes de automóviles a luchar. En la actualidad, la mayoría de los vehículos eléctricos alcanzan entre 300 y 400 millas, y eso en los modelos de gama alta. Un Tesla que llegue más lejos con menos batería podría hacer que los coches de la competencia parecieran anticuados de la noche a la mañana. Es como cuando salió el iPhone, y de repente todos los teléfonos plegables parecían prehistóricos. El coste es el mayor obstáculo para la adopción de los vehículos eléctricos. Si el nuevo motor de Tesla permite fabricar coches más baratos sin sacrificar la calidad, podría desencadenarse una guerra de precios. Otras empresas tendrán que recortar sus márgenes o innovar más rápido para mantener el ritmo. Para nosotros, los consumidores, es fantástico. Un B más asequible significa que más gente puede dejar el coche de gasolina para siempre. Tesla ya ha establecido el estándar de rendimiento de los vehículos eléctricos, pero este motor podría llevarlo aún más lejos. Imagina un mundo en el que incluso los vehículos eléctricos básicos aceleren como deportivos. Los competidores tendrán que replantearse sus diseños para igualar la mezcla de velocidad, eficiencia y diversión de Tesla. Tesla está apostando fuerte por la tecnología de conducción autónoma, y un nuevo motor podría desempeñar un papel importante. Unos motores precisos y con gran capacidad de respuesta son fundamentales para los robotaxis o los coches totalmente autónomos. Si este motor da a Tesla una ventaja en el rendimiento autónomo, podría consolidar su liderazgo en la carrera hacia los vehículos sin conductor, un mercado que, según Elon, podría valer billones. Tesla ya es líder, pero este motor podría ayudarle a conquistar mercados en los que ha tenido dificultades, como China o la India. Un B más barato y de mayor autonomía podría atraer a compradores sensibles al precio en estas regiones, lo que daría a Tesla una mayor porción del pastel mundial. ¿Por qué están preocupadas las empresas chinas? Hablemos ahora del elefante en la habitación, los fabricantes chinos de vehículos eléctricos. Compañías como BYD, NIO y SPEN han estado arrasando últimamente. Por ejemplo, acaba de superar a Tesla en ventas mundiales de B para 2024, con más de 4 millones de vehículos vendidos gracias a sus híbridos y B asequibles.
están innovando como locos, con tecnología como la carga superrápida, 250 millas en 5 minutos y sistemas avanzados de asistencia al conductor. Entonces, ¿por qué estarían nerviosos por el proyecto secreto de Tesla? El poder de la marca Tesla. Las empresas chinas hacen grandes coches, pero la marca Tesla es icónica. Es el Apple de los vehículos eléctricos. La gente no solo compra un Tesla, compran un estilo de vida. Si Tesla presenta un motor innovador, podría acaparar la atención y hacer que las marcas chinas parecieran que se están poniendo al día. Aunque su tecnología sea sólida, las fábricas de Tesla en China y Alemania les dan una enorme ventaja de producción. Si este nuevo motor es un éxito, Tesla podrá desplegarlo en todo el mundo más rápido que la mayoría de las empresas chinas, que se enfrentan a aranceles y restricciones en mercados como el estadounidense y Europa. Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos están innovando, pero Tesla tiene un historial de reescritura del libro de jugadas. Si este motor es tan revolucionario como se rumorea, podría superar los avances chinos y obligarles a replantearse sus estrategias. Si Tesla utiliza este motor para lanzar un B super asequible, podría debilitar a las marcas chinas, que dependen de los precios bajos para competir. Los coches de BYD son muy baratos comparados con los de Tesla, pero un Tesla de $3,000 con una autonomía y unas prestaciones increíbles sería una pesadilla para ellos. Lo ames o lo odies, Elon Musk sabe cómo generar titulares. Una gran revelación de este motor podría dominar el ciclo de noticias, ahogando los anuncios de los competidores chinos. Además, la habilidad de Elon para hacer promesas audaces, como una flota de robotaxi, mantiene en vilo a inversores y fans, lo que da a Tesla un impulso difícil de igualar. Dicho esto, las empresas chinas no se quedan quietas. Están invirtiendo miles de millones en investigación y desarrollo, construyendo nuevos y elegantes modelos y expandiéndose por todo el mundo. Si Tesla quiere mantenerse a la cabeza, será mejor que este motor esté a la altura. ¿Qué le espera a Tesla y al mundo de los vehículos eléctricos? Si Tesla está trabajando realmente en un nuevo motor revolucionario, puede que no tengamos que esperar mucho para verlo por primera vez. Podría llegar envuelto en un críptico tuit de Elon Musk o revelarse de forma espectacular en un próximo evento de Tesla. En cualquier caso, la expectación crece rápidamente. Dado el pasado de Tesla, podría aparecer un prototipo durante el próximo año. La producción completa podría llegar en 2027 o 2028. Pero incluso si este motor resulta ser real, no será una solución milagrosa. Tesla aún se enfrenta a serios retos: reducir los costes, aumentar la escala de fabricación y gestionar los problemas de la cadena de suministro global forman parte del rompecabezas. Sin embargo, para todo el sector de los vehículos eléctricos, esto es un recordatorio de que la carrera por la innovación nunca termina, ya se trate de Tesla, BYD o de algún nuevo actor que aún no ha aparecido en los titulares. La carrera por fabricar coches más limpios, inteligentes y asequibles es cada vez más intensa. Para nosotros, los consumidores, eso significa mejores opciones, precios más bajos y un futuro más brillante y ecológico. Centrémonos ahora en la gran pregunta: ¿se convertirá Tesla en el líder del mundo de los vehículos eléctricos en 2028? ¿Podría ser este motor el avance que le asegure finalmente el primer puesto? Desglosémoslo. Tesla lleva años siendo el rostro de la revolución de los vehículos eléctricos. Cuando la mayoría de la gente oye coche eléctrico, se imagina inmediatamente un Tesla, tal vez el Model 3, tal vez el futurista Cybertruck. Eso no es un accidente, es el resultado de años de sobrepasar los límites y negarse a conformarse con lo que ya se hacía. Para 2028, se espera que Tesla siga avanzando con toda su fuerza. Ya se rumorea el lanzamiento de un nuevo modelo compacto y asequible en torno a 2026, destinado a abrir la marca a millones de nuevos compradores. Las enormes gigafábricas de Tesla en Estados Unidos, Alemania y China ya están produciendo coches a un ritmo con el que la mayoría de los competidores solo pueden soñar. Solo en 2024, la empresa entregó más de 1,8 millones de vehículos y su objetivo es alcanzar los 3 millones anuales a finales de la década. Esas cifras lo dicen todo. Tesla no está aquí para ponerse al día, está aquí para liderar. Pero la ventaja de Tesla no es solo el volumen, también reside en su ecosistema. La red de supercargadores es uno de los sistemas de recarga más fiables y extensos del mundo. Tesla planea duplicar su tamaño para 2028, haciendo que la experiencia de poseer uno de sus coches sea aún más fluida y cómoda. También está el software. Los vehículos Tesla son prácticamente ordenadores sobre ruedas,
con actualizaciones por aire, mejoran con el tiempo en lugar de quedarse anticuados. Funciones como la conducción totalmente autónoma, aunque no lo sea del todo para 2028, podrían ofrecer una experiencia de conducción que ninguna otra marca puede igualar. Si Tesla consigue lanzar un servicio de robotaxi funcional, podría cambiar por completo nuestra concepción del transporte. Ahora, detengámonos un momento y echemos un vistazo a la competencia, porque Tesla no está sola en este camino. El fabricante chino de vehículos eléctricos BYD se mueve rápido. A finales de 2023, superó a Tesla en vehículos totalmente eléctricos, entregando más de 526.000 unidades en un solo trimestre. Su fuerza reside en la asequibilidad, y su mercado doméstico en China les da una enorme ventaja. Volkswagen también está dando pasos de gigante. La empresa está invirtiendo mucho en su gama eléctrica ID y planea introducir unos 70 modelos eléctricos de aquí a 2028. Con décadas de experiencia en fabricación y presencia mundial, Volkswagen tiene lo que hace falta para causar un gran impacto. General Motors es otro actor importante. Su plataforma de baterías Ultium alimenta desde camionetas eléctricas hasta berlinas de lujo. GM planea producir 1 millón de vehículos eléctricos al año para 2025. Estos fabricantes de automóviles ya no miran desde la barrera, han vuelto al juego y apuntan alto. Mientras tanto, empresas recién llegadas como Rivian y Lucid se están haciendo un hueco. Las políticas gubernamentales también están configurando el panorama. Los incentivos, los objetivos de emisiones y las tarifas pueden cambiar las reglas del juego casi de la noche a la mañana. Por ejemplo, si los países occidentales deciden gravar más las importaciones chinas de vehículos eléctricos, Tesla podría tener ventaja, pero si hay escasez de baterías o aumentan los precios de las materias primas, Tesla también podría verse presionada. ¿Qué significa todo esto? Tesla sigue en cabeza, su nombre es fuerte, su capacidad de producción está creciendo y su tecnología es respetada en todo el mundo. Si consigue ofrecer coches más asequibles y reforzar su liderazgo en software, tendrá muchas posibilidades de dominar el mercado en 2028. Pero ese primer puesto no está garantizado. El mercado de los vehículos eléctricos crece rápidamente. Las ventas mundiales de vehículos eléctricos alcanzarán los 14 millones en 2024 y podrían duplicarse a finales de la década. Esto significa que hay espacio para múltiples ganadores. Con sus precios imbatibles, Volkswagen, con su vasto alcance, y GM, con su diversidad de ofertas, son todos serios contendientes. La posición de Tesla tendrá que ganarse, no asumirse. Cada innovación, cada hito de producción, cada cliente satisfecho importará. Imagina que estamos en 2028 y estás comprando tu próximo coche. Tesla acaba de lanzar un elegante modelo compacto por $25,000. Las estaciones de carga están por todas partes, los robotaxis son una realidad, parece una situación de ensueño. Pero mire al otro lado de la calle. BYD tiene una elegante alternativa por aún menos. Volkswagen muestra un SUV eléctrico premium. GM presenta un camión totalmente eléctrico con autonomía y prestaciones a la altura. De repente, tienes opciones reales. Y ese es el momento en que se decidirá la corona. Tesla tiene las herramientas, tiene la marca, tiene el empuje, pero el mundo de los vehículos eléctricos no es un reino, es un campo de batalla. Y Tesla se está preparando para la próxima pelea. Elon Musk está tranquilo en este momento, lo que nunca es aleatorio. Podría significar que algo grande está por venir. Podría ser el avance que lo cambie todo o tal vez solo otra promesa audaz. La verdad es que aún no lo sabemos, pero una cosa está clara, cuando Elon Musk se calla, el mundo se inclina. ¿Qué crees que está haciendo Tesla? Escribe tu opinión en los comentarios de abajo, y empecemos la conversación. Si te ha gustado esta información detallada, danos un pulgar hacia arriba, comparte este video con tus amigos y dale al botón de suscripción para estar siempre al día de los últimos avances tecnológicos. Gracias por verlo, y nos vemos en el próximo video.